y se va a llevar a su iglesia. Amén. Y bueno, por favor, busquen en su Biblia o en su aplicación Ezequiel 22:30. Y vamos a pedir la ayuda también de mi hermano Mario para que lo ponga en las pantallas. Ezequiel 22:30. Cuando lo tenga en su Biblia, me ayuda a leerlo en la pantalla para que lo leamos todos juntos. Gloria a Dios. Antes que nada vamos a hacer una oración. Cierra sus ojitos. Padre glorioso, Padre maravilloso, eterno Dios, abre nuestra mente, Dios, en el nombre de Jesús, para que tu palabra caiga en buena tierra, Dios, y dé fruto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Bien, léalo conmigo. Dice, y busqué entre ellos hombre, léalo conmigo, por favor. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruya, y no lo hallé. Bien, esta palabra en particular, Dios por mucho tiempo estuvo viendo la tierra y se dio cuenta que estaba mal, ¿cierto? Que este pueblo en particular abusaba del pobre, abusaba de la gente, cometía pecados atroces y no había nadie que se pusiese en la brecha. Ponerse en la brecha es ponerse entre el juicio de Dios y la humanidad, entre el pecador. Dios siempre anda buscando a alguien. Dios siempre busca a alguien que esté dispuesto a, siempre. Siempre lo puede buscar a usted, ¿cierto? Si no lo encuentra a usted, si usted no está dispuesto, Dios va a buscar a otra persona. Pero siempre anda buscando a alguien Dios. Y más a nosotros que somos hijos de Dios, siempre el Espíritu Santo a usted lo está redarguyendo, le está diciendo, ve por el pecador, ve por el decaído, ve por el descarriado, ve por el inconverso. Siempre Dios nos está tocando el corazón. El inconverso puede ser alguien muy porfiado, puede ser alguien que se descarrió. Y siempre Dios te está diciendo, anda y búscalo. Y esto es lo que nosotros debemos predicar en la iglesia. Esto es lo que usted debe predicar como siervo de Dios, como pastor, como líder de una casa iglesia, como pastor de iglesia, como líder, como músico, como joven. Usted debe predicarlo. Debe ponerse a favor del pecador. Debe ponerse a favor del que está perdido, del descarriado. Descarriados son todos aquellos que alguna vez fueron de la iglesia y ya no lo son, ¿cierto? El inconverso es aquel que nunca ha querido conocer a Dios. Bueno, cuando Dios nos dice que debemos ponernos en la brecha, dice, busqué a alguien que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha. Hacer vallado es hacer un muro, ¿cierto? Yo me acuerdo porque en Coyihuay generalmente los muros que ellos hacían era piedra sobre piedra, ¿cierto? Allá le dicen pirca, pero en realidad es un vallado, es como un muro, como una defensa ¿cierto? A que no entren a tu territorio. Y cuando dice, busque hombre que hiciese vallado, que hiciese un muro y que se pusiese en la brecha. Brecha es la abertura de ese muro que está edificado. Eso es lo que busca Dios, que tú te pongas ahí entre la iglesia y el pecador. ¿Cierto? Mire, el diablo siempre anda buscando a quién devorar. El diablo siempre busca a quién destruir. El diablo siempre anda buscando a quién acusar. Aquel que se cae, ¿cierto? Aquel que no llega a la iglesia. ¿Por qué? Porque cayó en pecado. Y el diablo, ¿sabe lo que hace? Lo acusa. Y menos lo deja llegar a la iglesia. Si ese hombre que está descarriado, si esa mujer que está descarriada no llega a la iglesia, ¿qué debe hacer usted como pastor? ¿Qué debo hacer yo como pastor, como líder? Ponerme a orar por él. Ponerme a orar por él. No callar mi boca, sino que ponerme a orar por él.
¿Por qué? Porque el diablo va a estar acusándolo siempre. Y va a estar acusándolo y diciéndole, pero mira, ¿cómo ir a la iglesia si eres un pecador? ¿Cómo vas a ir a la iglesia si estás alcoholizado? ¿Cómo vas a ir a la iglesia si estás sucio? El diablo siempre lo va a estar acusando. Pero mi labor, su labor, es estar orando por él, a favor de él, para que Jesús lo perdone, para que él no se sienta culpable, sino que se sienta, ¿cómo? Amado. Para que él no se sienta culpable, sino que él se sienta recogido por usted. Que usted esté pendiente de él siempre y no que usted lo esté condenando. ¿Sabe por qué le digo esto yo? Porque un día, por mí, muchos de ustedes se pusieron en la brecha por mí. Muchos de ustedes. Y yo, perdido en el pecado, perdido en las tinieblas, cuando uno está ahí, uno no sabe qué hacer. Y uno se siente mal y no hayas qué hacer. Y lo único que quieres es esconderte. Pero hubo gente que se puso en la brecha a favor mío. Y no porque yo lo pidiera. El pecador a usted nunca se lo va a pedir. Al contrario, el pecador siempre se va a esconder. Siempre se va a esconder. Pero Dios busca gente que ame al pecador. Dios busca gente que ame al pecador. Que esté preocupado de aquel que está descarriado. Que no lo deje botado. Porque eso quería Dios. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. ¿Sabes cuál es tu labor, pastor? ¿Sabes cuál es mi labor como pastor? Restaurar. Restaurar al pecador. Y la única manera de yo restaurar al pecador es que me ponga a orar por él. Solamente orar por él. Bien. ¿Está conmigo, cierto? Bien. Por favor, Mario, si me ayuda, que está en pantalla, Job 1, 4 al 5. Bien, le decía yo que el diablo está siempre buscando a quién devorar, siempre buscando a quién destruir. Y lo que hace es acusar. El diablo es el mejor acusador, el más mentiroso y un verdadero embaucador. Él siempre te va a mentir, él siempre le va a mentir al descarriado que está en la calle, siempre le va a decir, tú ya no tienes vuelta. Pero es el diablo el que dice eso. Tú ya no tienes vuelta. Estás destruido. Ya no puedes volver. Ya no tienes vuelta. ¿Cómo vas a ir a la iglesia si no tienes solución porque caes una y otra vez en pecado? Pero ¿sabes qué quiere Dios? Dios ama al pecador. No importa cuántas veces él caiga, no importa cuántas veces él caiga en el pecado, Dios quiere salvarlo. ¿Cierto? Dios quiere salvarlo. Porque es su naturaleza, amarnos. Él hasta la última, yo he visto gente que Dios le da oportunidad aún en su lecho de muerte. ¿Sí o no? Yo sé que Dios, usted lo ha visto, como pastor, yo sé que usted lo ha visto. ¿Cuánta gente lo ha llamado? ¿Usted sabe qué? Mi hermano está agonizando, necesito que vaya y ore por él. Y él está agonizando. ¿Es cierto que Dios le da una opción para que se arrepienta? Entonces Dios quiere lo mismo para aquel que está destruido en la calle. Él solo busca que tú te pongas en sus manos. Dígale, Señor, me pongo en tus manos. Estoy dispuesto a obedecer
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, redargúyeme en cada error que yo tenga. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, instame a ir por el pecador. Gracias, Jesús. Bien, lea conmigo, por favor. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Este es Job. Cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. 10 en total, y todos hacían sus fiestas, ¿cierto? Todos celebraban sus cumpleaños, todos celebraban hacían su asado, ¿cierto? Rico asado, carne ahí, ¿cierto? Celebraban, mataban su cordero, ¿cierto? Preparaban sus vinos y festejaban como hermanos. Y a cada uno le tocaba y se iban rotando. Por favor, leamos el 5. Léalo conmigo. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba, los sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Todos los días. ¿Lo escucha? ¿Cuántas veces usted deja de orar por su hijo, por su familia, por sus hermanos, por su padre, por su esposo, por su esposa? Job era muy inteligente, él lo hacía todos los días porque él pensaba, él no sabía si sus hijos pecaban o no, pero sí él intercedía por ellos. Él se ponía en la brecha por sus hijos, por cada uno de ellos, y él oraba por ellos. ¿Cuántas veces tú oras, pastor, por tus miembros? ¿Cuántas veces tú oras, pastor, por tus hermanos, por tu congregación? ¿O solamente tú haces tu labor de pastor, pero no oras por ellos? ¿Tienes un listado de ellos? ¿Y oras por Juanita, por Juanito, por Pedro? ¿Oras por cada uno de ellos? ¿Esa es tu labor como pastor? ¿Esa es mi labor? Yo tengo que orar todos los días por los músicos. Todos los días por los músicos. Para que tu obra crezca, tú debes orar por ellos todos los días. Para que tu obra crezca como pastor, como líder, como diácono, como músico, tú debes orar por tus hijos. Y como pastor, tus hijos es tu rebaño. No importa que uno sea porfiado, ¿cierto? No importa que uno sea bueno, el otro malo. Son tus hijos, es tu rebaño, ¿cierto? ¿Cuántas veces relata Dios la historia cuando va a buscar a la oveja perdida? La oveja porfiada. Si sabía que no tenía que irse lejos porque se la podía comer un león. La oveja porfiada, ¿sí o no? ¿Cuántas veces a lo mejor alguno de tus miembros se ha ido a alguna discoteca? ¿Sí o no? ¿O ha estado por ahí en una comilona y termina curado? ¿Sí o no? Puede ser, tú no lo sabes. ¿De quién es el problema? ¿Tuyo? Tú como pastor, como pastora, tú tienes que orar por ellos. Porque tú no sabes si ellos han pecado o no. Lo está diciendo Job. Él no sabía si sus hijos habían pecado. Él se ponía en la brecha, aunque no sabía si habían pecado o no. Y tú como pastor, como pastora, debes orar por tu rebaño. Debes orar por tu rebaño. Me está copiando, ¿cierto? Bien, esta palabra es para usted, esta palabra es para mí, es para usted. Ustedes son pastores y líderes. Debe tomarlo con responsabilidad. Tómelo con responsabilidad. El peso real que usted tiene como pastor, como líder, como encargado de una obra que Dios le ha entregado, es su responsabilidad. Diga, es mi responsabilidad, mi rebaño, mi iglesia, mis miembros, mis hermanos, sea bueno o sea malo, yo debo orar por ellos.
todos los días. ¿Lo está entendiendo, cierto? Bien, eso me quedó claro para los pastores. Ahora para usted como padre, sus hijos. Sus hijos. Yo cuando estaba allá y mi padre predicando, ¿dónde están tus hijos? Hay hijos buenos, hijos porfiados, ¿cierto? Mi padre tiene hijos buenos, hijos porfiados también. Como todos. Como usted, como yo, como todos. Debemos estar orando por ellos. Es tu responsabilidad. No es mi responsabilidad orar por sus hijos. Es su responsabilidad como padre orar por sus hijos. Todos los días. Guardarle a Dios que sus hijos no pequen. ¿Cierto o no? ¿Estoy en lo correcto? La palabra es clara. Es para usted como pastor, es para usted como hermano, como padre, como hijo. Bien. Avancemos. Bien, Job, avancemos al versículo 8, por favor. Mario, versículo 8. Bueno, decíamos que diariamente estaba Job, ¿cierto? Estaba orando los 365 días del año. Los 365 días del año oraba Job por sus hijos, por 10 hijos. Yo no sé cuántos eran porfiados de él o cuántos eran buenos hijos, ¿cierto? Bien, el 8 dice, léalo conmigo por favor. Dice, y Jehová dijo a Satanás, entre paréntesis, los versículos anteriores, iban los ángeles, se acercaban al trono y entre ellos se acercaba también el diablo. Y Dios Padre le pregunta al diablo, dice, Jehová dijo a Satanás, léalo conmigo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios estaba hablando con el diablo. Oiga, y lo que sucedía antes, esto sucede hoy también. ¿Usted no cree que Dios le pregunta a los ángeles por usted? Dios le pregunta a los ángeles por usted. ¿Has visto a mi siervo? Porque nosotros vemos solamente lo natural, pero en el cielo hay guerras, guerras espirituales, donde los ángeles luchan a favor suyo, a favor del otro, a favor suyo, porque usted está orando. Pero si usted deja de orar, no sucede nada a favor suyo. Cuando usted ora, el cielo se estremece, porque se empieza a mover a favor suyo. La oración empieza a moverse. La oración es eficaz cuando usted la usa. Si usted está con su boca callada, si usted tiene su boca cerrada, nada va a suceder. Es necesario que usted empiece a orar, empiece a hablar. Bien, sigamos, Mario. El 9. Dice, respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Sigamos. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Oiga, cuando usted se pone a orar, cuando usted obedece a Dios, primero Dios lo ve a usted como un hombre correcto, fiel. Lo ve a usted como una mujer fiel. Como alguien encargado de un rebaño, lo ve fiel, lo ve correcto, ordenado, y Dios a usted pone un cerco alrededor suyo cuando usted está orando. Pone una protección alrededor suyo cuando usted está orando, alrededor suyo y de los suyos. ¿Lo entiende? Alrededor suyo y de los suyos. ¿Se da cuenta la importancia que Dios le da a usted? Solo por obedecer, solo por empezar a orar. Es más, mira, continúa por favor, Mario. El 11.
Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, usted sabe lo que sucedió, ¿cierto? Nunca blasfemó y habló mal, aunque su esposa le decía, mira, maldícelo, ¿cómo estás? ¿Cierto? Todo te lo quitó. Pero aún así, él no. ¿Sabe la fidelidad? Aunque usted pase problemas y dificultades, porque todos pasamos por problemas, por dificultades, cuando tú eres fiel y derecho con Dios, dice que el versículo que sigue, dice que Dios le entregó y le duplicó y le triplicó todo. ¿Cierto? Oiga, Dios es un Dios bueno, pero Dios también le pide a usted un trabajo. Y ese es ponerse en la brecha por su rebaño, por sus hijos espirituales. Está en la forma que usted debe enfrentar el día a día, orando por el pecador, orando por el descarriado, haciendo un vallado alrededor de su iglesia. No importa que su hijo sea bueno, me refiero a la iglesia, no importa que sus hermanos sean buenos o sean malos, no importa. No importa, Dios va a hacer el trabajo. Pero está el momento en que usted debe despertar como iglesia. Este es el momento en que usted debe despertar como pastor, que debe empezar a abrir sus ojos como músico, como joven, como pastor de jóvenes, como pastora, como encargado de un local. Es el momento en que tú debes despertar y debes empezar a actuar y debes empezar a orar y a levantarte. No dejar que otros hagan tu trabajo, sino que hacer tú tu trabajo. No dejar que los otros se preocupen, no, empezar a hacer tú tu trabajo, en lo que tienes que preocuparte, que es ponerte en la brecha ante el pecador para que Dios no lo destruya. ¿Lo entiende, cierto? ¿Me sigue? Bien. Por favor, busquemos Génesis 18, 22. 22 al 24. Leamos primero el 22. Esta es una palabra hermosa. Hermosa, hermosa. Génesis, léalo conmigo, dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Esos varones que se apartaron eran ángeles que iban a una misión, que iban a destruir, ¿cierto? Usted sabe la historia, ¿cierto? Bien, y Jehová aún estaba, Moisés aún estaba, Abraham aún estaba delante de Jehová, delante de él, pidiendo que no destruya esa ciudad. Y le decía, si hubieran 50 muertos, 50, si hubieran 50 santos, 50 hombres correctos delante de Dios, ¿destruirías toda esa ciudad y consumirías aún esos 50? Y ustedes saben lo que dijo Dios, ¿cierto? No los consumiría. Y Abraham seguía peleando con Dios. Y aún bajaba más y decía, ¿y si hubieran 20 justos? ¿Destruirías esa ciudad completa y consumirías aún esos 20? No lo haría, dice Dios, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted, dígame, ha bajado sus brazos porque uno de sus miembros de la iglesia es un porfiado y aún está en el alcohol y no quiere entender? ¿Usted va a permitir que lo destruya el diablo? ¿Usted va a permitir que el diablo lo destruya y usted va a decir, no, si ese ya no tiene vuelta? Oiga, ¿cuántos yo he visto que Dios los ha levantado y ahora son hombres de Dios, fieles, sirviendo a Dios?
¿Soy yo alguien acaso para condenarlo? ¿Es usted acaso un pastor que tiene la autoridad para condenar al pecador? Ninguno. Ninguno. Usted puede ser, no sé, el mejor pastor, pero aún así no tiene el derecho de condenar a un pequeñito que está descarriado. Porque él ama aún a ese que está ahí. Despierta, pastor. Despierta, pastora. Líder, despierta. No condenes. No juzgues. No bajes tus manos por el que está decaído. No bajes tus manos por el que aún sigue pecando. No bajes tus manos por aquel que sigue orando, pero aún sigue pecando y no se arrepiente. No bajes tus manos por él. Al contrario, duplica tu oración por él. No lo condenes, no lo apuntes. Solo cuando tú lo veas en pecado, cierra tus ojos y pídele a Dios misericordia. Solo pide misericordia. Solo pídele piedad. Solo dile piedad, Señor, por él. Porque él merece tu salvación, Dios. Aunque él sea malo, dile, él es bueno. Aunque él esté perdido, tú dile, él es bueno, Dios. Ten piedad de él, Dios. Como un día tuviste piedad de mí. Ten piedad, Dios. Como un día me perdonaste a mí. Ten piedad de él, Dios. No lo condeno, Dios. No lo condeno, Dios. ¿Sabe? Todos tienen derecho a la salvación. No sea un egoísta. No sea un egoísta. Todos merecen ser salvos. Aún el pecador más negro. Dice su palabra que si nuestros pecados fueren negros, aún Él nos convertirá y te hará santo y blanco. Y si fueren rojos, aún Él los hará blancos como la nieve. ¿Por qué condenas? ¿Por qué apuntas con el dedo? A veces es necesario que Dios nos haga sentir de dónde te sacó para que puedas entender, para que no apuntes más ni condenes más. Yo le decía al principio que un día yo estaba perdido y muchos de ustedes se pusieron en la brecha por mí. Tal vez alguno me veía, no, él ya no tiene vuelta. Tal vez decían algunos, no, él ya no tiene solución. Mira, ¿dónde lo vi? Pero sabe, mi Padre, Dios, sabía que había una oportunidad para mí, porque Él me amó. Y también ama al pecador de afuera. Y quiere lo mejor para él, quiere la salvación. Y yo le digo, ahora yo no tengo por qué apuntar al pecador. Tú tampoco no tienes por qué apuntar al pecador. Al contrario, tienes que amarlo y recibirlo con los brazos abiertos. No importa que él vuelva a pecar, no importa. Porque el cambio no lo hago yo, el cambio no lo haces tú. Dios dice que yo debo abrir mis puertas para recibirlo. 10 mandamientos, ¿cierto? 10 mandamientos, ¿cierto? Pero Jesús un día lo resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Contra estos 2, nada se compara, dice Dios.
Gracias, Señor. ¿Me sigue, cierto? Bien. Por favor, Marcos 12:29. Mario, Marcos 12:29. Jesús respondió, léalo conmigo. Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sigue por favor, Mario. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el siguiente dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. ¿Lo entiende, no? Yo no estoy equivocado en lo que digo, yo hablo lo que dice la palabra. Póngase de pie. Póngase de pie. Cierre sus ojos y dispóngase a Dios. Yo sé que a lo mejor está tenso. Yo sé que a lo mejor está tenso. Usted, ¿cierto? La silla era incómoda. Haga los brazos así, mire, estírelo así. Ahí, suéltese un poco, ahí. Suéltese un poquito. Y ahora dispóngase a Dios. Cierre sus ojos y diga, papito mío, aquí estoy yo. Dios mío, aquí estoy. Me entrego a ti, Dios. Solo toma más de mí, Dios. Hazme un mejor pastor. Hazme un mejor siervo. Tómame, Señor. Tómame, Dios. Hazme un mejor hombre, un mejor siervo, un mejor pastor. Toma más de mí. Toma más de mí, Señor. Si hasta el día de hoy me he equivocado, enséñame a amar al prójimo, Dios. Enséñame a amar al prójimo, Dios. Cierra sus ojos y dígale, Dios, toma todo de mí. Hazme una nueva copa, Dios. Oh, Señor, bendito Rey, bendito Dios. Tómame, Espíritu Santo. Tómame, Señor. Hazme una nueva criatura, Dios. Hazme una nueva criatura, Dios. Dile, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, Señor. Me entrego a ti, Dios. Me entrego a ti, Dios. Aquí estoy yo. Me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti, Dios. Me entrego a ti, Dios. Necesito de ti, Dios. Dígale, Dios, cámbiame. Cámbiame, Dios. Dígale, cámbiame, Dios. Cámbiame, Señor. Dígale, cámbiame, Dios. Cámbiame, Dios. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Dios. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Dios. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Dios. Glorioso Rey, glorioso Dios. Gloria a ti, Dios. Gloria a ti, Dios. Santo, santo, santo. Gloria a ti, Dios. Oh, gracias, Dios. Oh, gracias, Dios. Oh, gracias, Dios. Mire para acá. Mire para acá. Su responsabilidad. Dios tiene una gran responsabilidad en sus manos. Como pastor. Como siervo. Su responsabilidad es amar las almas. No importa que esa sea un alma mala. No importa que esté llena de pecado. No importa que él sea malo, que ella sea mala. No importa. Usted debe amarlas. Usted debe amarlas.
Amén. Denle gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Pastor Germán.